milagros, existen milagros. Sí, Hay personas que tienen el don de la sanación. Sí, pero el punto tenía que ver aquí con relación a... Se siguen haciendo hoy las sanaciones, Bueno, hoy se pueden hacer milagros, hoy como los hacía el Señor, como los hacían los Lo que dije al profetas. principio, desde el punto de vista puramente teológico y cristiano, hay dos bandos, unos que creen que sí, otros creen que no. Entonces, es imposible poder lograr digamos, una posición monolítica en todo el cristianismo. Ahora bien, lo que sí quiere decir con relación al tema de lo que está pasando aquí, los organizadores, qué sé yo, hay que reconocer que a partir de 1960 surge lo que se llama el neopentecostalismo. El neopentecostalismo es un movimiento que surge en los Estados Unidos y comienza a hacer énfasis en la prosperidad. 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí. Recibir la cosecha, porque Dios se había encargado de eso. Aleluya. Lo que Dios tiene para ti es grande. Lo que Dios tiene para ti es eterno. Lo que Dios tiene para ti es más de lo que puedes imaginar, pedir o pensar. Hay cosas grandes de parte del cielo para tu vida. A pesar de la prueba, a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que infunde. Y una serie de fenómenos como este tipo, Eso es diferente, neoliberalismo exacto, teológico, claro, sí, diferente neoliberalismo a lo que teológico. sería el pentecostalismo clásico, que también habla de sanidad y todo, pero que no fomenta este tipo de situaciones. Okay. De hecho, en el año 2007 vino aquí al país Benny Hinn, exactamente con el mismo fenómeno. Te topamos, tú caes, Hace etcétera, 10 años. y todo un show. Sí. Te topamos y tú caes, Y tú pero no es que caes, te si no empujamos. te empujamos Perdón, también. perdón. Sí, sí, Si sí. no te caes, te empujamos. Exacto. Pero aquí hay pastores dominicanos Claro, pero que eso fue se lo que dije yo. congregan y lo hacen. Lo Ahí dije, vamos, ahí en vamos. lugares. Fíjense, Lo entonces, dije. Veo las imágenes. Lo dije al ahí vamos. principio. Entonces, por cuando Dios. uno verifica, por ejemplo, ¿quiénes fueron los organizadores de este Son evento? millonarios. Entonces, hay que decir dos cosas. En primer lugar, que no todo el cristianismo evangélico de República Dominicana apoyó este evento. Mira, te Pero voy a ahora decir están algo. unidos para no Mira, criticarlo. No, pero hay un punto Ahora aquí, están mira. unidos para no Déjame- No, criticarlo. pero hay un punto de esto. Mira, déjame terminar la idea. Mira, Termina la idea. resulta que aquí tenemos 5 instituciones representativas de la comunidad evangélica. La primera es CONEDO, por ejemplo. Surge en el año 1983. Luego surge CODUE, que surge en 1992. También Asimile, que surge en esa misma fecha. Luego surgen otros y desaparecen hasta que finalmente surge CONACOPE, también la llamada Red Pastoral y finalmente la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana. Entonces tenemos 5 instituciones que presumen de representar la comunidad evangélica, aunque ninguna logra aglutinar un gran porcentaje. Ahora bien, cuando ¿Cuántas yo iglesias observo... hay aquí en el país? Bueno, como iglesia no hay forma de cuantificarlo. No, porque en mira, cualquier en nuestra, casa hay no, una. pues espérate, mira, no, espérate, mira, no, espérate, mira. aquí. En nuestra investigación fue imposible porque aquí hay ninguna de las instituciones representativas de la comunidad evangélica tiene un website donde diga quiénes lo forman parte de ello. Claro, eso hay un truco ahí porque yo puedo decir que yo represento X porcentaje de la población dominicana y tú no puedes verificarlo. Entonces, curiosamente, está esa realidad. Ahora bien, en el periódico del Listín Diario salió un comité organizador que salió diciendo que en el evento de TV Joshua él no se llevó dinero, más bien aportó $5,000 un promedio del 90% y que las ofrendas y donaciones que recolectaron en ese proceso fue para los gastos que incurrió el comité organizador local. ¿Y quiénes lo encabezan? Bueno, Elvis Samuel Medina, que dirige a la oficina del gobierno que se llama El Enlace con las Iglesias. Luego está también un señor llamado Nelson Dobor, Hipólito Rapidito, Suero, rapidito. Flavio Rosario, Rafael Cruz, en fin. Eso es importante. Y por último, sí, porque es bueno que se Miguel sepan, Bogar. lo Miguel que yo Bogar. quiero que sepan es que ninguna de las instituciones representativas de la comunidad evangélica Estaban aparece firmando Y era una este pregunta evento. que hacían muchos en las redes desde Eso el es sábado. importante. ¿Quién es ¿Quién trajo Claro. eso? Entonces, ahora está también, por ejemplo, el señor Reinaldo Franco Aquino, que curiosamente estaba presidiendo a CODUE cuando en el año 2007 se trajo a Benny Hinn. Ah, o sea que ya es una O cosa. sea, eso significa que hay una serie de Bien. situaciones A ver, Samuel quería decir reiterativas. algo. Miguel, por Hay una favor. serie cuando se habla de milagros, porque a veces pensamos y decimos hay un grupo que es cesacionista y no cree en los milagros. Sí. Aún los grupos cesacionistas creen en los milagros, porque de otra manera los grupos cesacionistas no tuvieran cultos de oración. Dicen que no. Ni tampoco oraran. Y todo el cristiano que ora y le Todos clama a oramos Dios, pidiendo de un alguna milagro en un manera está momento esperando, determinado. ya sea un Todo hecho lo que tenemos supra fe. extraordinario o ya sea un hecho común. Así Ahora, es. lo que tenemos que ver, en primer lugar, no solamente es el milagro,
tenemos que ver el mensaje que lleva, el que lleva el milagro. Por eso desde un principio Exacto. Vamos a dejarlo, desde vamos a un cerrar ahí esa principio parte. dije que el milagro está acompañado del mensaje. Entonces, ese mensaje, si no está centrado en la persona de Jesús, si está centrado en temas que tengan que ver con la prosperidad y el dinero, si siempre los mensajes que se traen tienen que ver con la mujer, la viuda que dio todo lo que tenía, si los mensajes tienen que ver con Lucas 16 y el mayordomo infiel, si los mensajes tienen que ver con la siembra y la cosecha, y todo gira en torno a eso, y la Biblia entonces se tergiversa con esos fines, no solamente tengo que ver el milagro, tengo que ver el mensaje que está acompañado del milagro. Pero y en tercer lugar, Ajá. tú tuviste una lista interesante que leíste. Sí, ajá. Dame un chancecito. Sí. Entonces, en tercer lugar tienes que ver. Los dos son protestantes, qué bien, ¿eh? Exacto. Y protesto contra la falta de protesta de los protestantes. Entonces, en tercer lugar está el testimonio de aquel que se dice ser el profeta. No es lo mismo que todos los cristianos tenemos que ofrendar para el Señor, y todos los cristianos ofrendamos. Y todo el que va a una iglesia sabe que contribuye. Ahora, una cosa es que tú contribuyas para y que tú contribuyas por. Si tú ofrendas para que Dios te dé, estás haciendo de Dios un mercader. Claro. Estás haciendo de Dios un Dios que solamente Es te una da porque inversión tú que le estás das haciendo. a ¿Por qué Él. muchas de estas iglesias se definen como empresas cuando uno las busca en internet? O sea, muchos de estos ministerios donde ocurren sanaciones, donde se usa el dinero. ¿Ustedes se acuerdan de Jimmy Swaggart? Eso fue muy acuerdo de Jimmy también. Swaggart. Porque El son escándalo de empresas, Jimmy porque Swaggart. son empresas. Pero mira, Yo entendí, por ejemplo, que el señor Joshua dejó aquí su empresa establecida. Yo he escuchado aquí, de supuestamente. sacerdotes reverendos evangélicos que ha repartido funcionarios a raíz de $5,000 por cabeza. Oh. Y yo creo que no solamente hay que ver este evento, que hay una clara segmentación. Lo que ahora entendemos por la lista del colega es que este evento puede haber sido organizado, por decirlo así, de forma cruda, por el ministro de la presidencia, por decirlo así, por el enlace del gobierno. Pero para movilizar 114,000 personas, mucho más peligroso, a mi modo de ver, es el mismo evento que fue organizado para recibir aquí al señor César Vidal, que es la clasificación sociológica no clase C, sino B y A, que fue el evento del señor César Vidal. Pero no que fueron 100,000 personas a ver a César Vidal. A No, César Vidal. pero Y César Vidal no invita al prometía hotel milagros. No simplemente una necesita charla. 100,000 personas, muy Marisela, pequeño. porque invitó a todos los diputados, a todos los a todos los senadores, a todos los del Pero está Tribunal bien que todo el mundo Constitucional. escuche todo. Y está bien que haya diputados que incluso sean evangélicos y crean Sí, en esta, pero- crean en TV Joshua. O sea, cada cual tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Lo que no se puede utilizar y mercadear, o sea, no se puede mercadear con la fe. Es no otra se forma puede, de mercadear. no si se tú puede vas con el utilizar. Banco Central, Banco Popular y con Ok, Educa y todos los empresarios del país. Es mucho más inteligente y mucho más efectivo. Si en el evento de Aprendo 2017 el único charla que se da es el señor César Vidal, que día antes da una charla en la Iglesia Biblia del Señor Jesucristo y todavía el día anterior, como por casualidad da un desayuno en el Hotel Cataluña, todas las cosas, es un mercadeo mucho más El señor inteligente. César Vidal es un claro. escritor. Bueno, pero- estuvo no lo aquí la es. semana Sí, pasada. pero Bueno, ahí- es filósofo, Pero historiador. invitado, sí, pero sí, invitado pero- por un sí, sí, movimiento de acción cristiana donde nadie da la De cara. evangélicos. Sí, pero hay un punto. El problema es que tenemos aquí dos segmentos de la cristiandad distintos. Exacto. Conservadores los dos, porque a César Vidal lo trajeron y en este caso lo apoyó, sí, estaba Codo apoyándolo desde la supuesta ideología de género, porque es un grupo conservador, solo que, como decía Que está el en colega, contra de las una causales. clase AB que trabaja clase alta. Y el otro es un movimiento que, aunque coincide con el de César Vidal Manzanares en esa misma línea de conservadorismo teológico en el tema de la sexualidad, por lo menos se maneja más en una manera más popular, clase baja, etcétera. Ahora Pero bien, todo esto es ideología, todo esto sí, es pero fíjate, el pensamiento. punto también no es mercadeo. Pero hay un punto aquí, el punto es que el milagro otro se está tipo de mercadeo, usando lo que dice. como Pero medio de es- legitimación. Óyeme, Pero el cuando tú milagro se está engañas usando. a la gente, es sí, peor. pero se está usando aquí como medio de legitimación. Es decir, Exactamente. ese es el problema aquí. O sea, El milagro. correcto. Y o lo sea, que decía es que los religiosos no tienen el monopolio de la manipulación, Sí, los sí. políticos lo No, tienen, todo el mundo. la publicidad. Todo el lo mundo. tiene. pero aquí Las es mujeres lo interesante, tenemos de pero es verdad. interesante cómo, sí, pero fíjate cómo el sector religioso fue capaz de conquistar, involucrar incluso al gobierno para hacer lo que pasó aquí. Entonces, ahí es interesante aquí. Los dos eventos, los dos eventos. Ok,
Ok, eso es muy Para los interesante. dos. Eso es muy mentalización. No, Vamos a pero aquí terminar. se mezclan Eso es las muy dos cosas. interesante porque resulta que en Exactamente. este país hay muchas personas que siguen a las iglesias protestantes. Son un pueblo importante, una fracción importante de la sociedad que a los políticos les gusta simpatizar. Ese Cuando voto es Ezequiel jugoso. Molina hace sus eventos a principios de año, donde se reúnen 50,000 personas, hasta el presidente de la República puede asistir. Bueno, si y te lo ha llena el hecho. Estadio Olímpico- Y más cuando son candidatos. Si te lleno el Ok. Estadio Olímpico, puedo aspirar a la diputación a la senaduría. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, pero yo no quiero que dejemos de tocar el tema de la prosperidad. Porque ayer cuando Diana y yo hablábamos de esto, El tema de la yo prosperidad, decía, sí, sí. ¿cómo es posible Sí. que una persona, yo no hablaba de que la prosperidad está reñida con la fe. La prosperidad no está reñida con la religión, ni con la fe, ni con las creencias. Pues- Pero ¿cómo es posible que nos hagamos ricos utilizando la palabra de Dios o los dones que Dios nos da? Ahí es donde yo estaba Ahí en que te choca conflicto con el tema de que una persona que se dedica solamente a esto tenga un jet que vale $60 millones, tenga cuentas enormes, muy abultadas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto. Si hay unas denominaciones que están de acuerdo, aunque si usted es cristiano, usted tiene que ser una persona próspera. Sí, señor. Calvinista. Vamos a hablar de ello cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos. Ustedes estudian las escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Cuál es la importancia del dominio del griego koiné y del hebreo clásico para el estudio académico de la Biblia? En el marco de un estudio crítico y académico de los textos del llamado Nuevo Testamento, si el objetivo es leer la versión de la Biblia hebrea que leyeron los autores del Nuevo Testamento, si la meta es leer los textos de la Biblia hebrea con los mismos ojos que los autores del llamado Nuevo Testamento, relativamente cierto. Si la idea es poder tener acceso a las formas textuales que sirvieron de base a los autores del Nuevo Testamento, entonces, el estudio del griego koiné y el acceso a la clásica versión griega de la Biblia hebrea, Septuaginta, vienen a ser aquí los recursos indispensables. El estudio de la lengua hebrea, la lengua original de la Biblia hebrea, o Tanaj, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Primer Testamento, Primer Pacto, no tiene como objetivo judaizar el pensamiento cristiano, pero sí, sin perder de vista la intrínseca judeidad de la Biblia hebrea. En primer lugar, capacitar a la persona para leer con sus propios ojos lo que en realidad dice el texto hebreo. En segundo lugar, capacita a las personas para tener acceso directo a las obras de consulta, judías, cristianas, académicas, etc., que explican o dan cuenta de la carga semántica de los términos que componen el léxico de la Biblia hebrea, con o sin transliteración alguna. En tercer lugar, capacita a las personas para poder comprender y juzgar con sentido crítico la forma en que tanto judíos como cristianos traducen y comentan la Biblia hebrea. En cuarto lugar, y si también se conoce la lengua griega, idioma original del canon cristiano o Nuevo Testamento, y de la Septuaginta, la principal vía de acceso a los textos de la Biblia hebrea para los autores del canon cristiano o NT, capacita a la persona para analizar y juzgar con propiedad la forma en que la Septuaginta tradujo el texto hebreo por un lado, y por otro, para explicar si la diferencia entre lo que dice el texto hebreo y lo que leemos en la traducción griega se explica porque el traductor de la Septuaginta posiblemente tuvo acceso a un texto hebreo distinto, a una tradición textual distinta a la que nos ha llegado vía el texto masorético. Además, capacita a la persona para constatar si la misma tradición masorética, vía ediciones críticas de la Biblia hebrea y comentarios críticos del texto hebreo, ofrece alternativas o lecturas diferentes que puedan explicar las distintas maneras en que ciertos textos nos han llegado en las versiones o traducciones de la Biblia hebrea. En quinto lugar, permite introducir a la persona en el campo de la crítica textual y exégesis académica del texto hebreo. En tal sentido, es oportuno decir también que estudiar la lengua hebrea con sentido crítico también capacita a la persona para ser consciente de cuándo una traducción distinta se sustenta propiamente en un problema de naturaleza textual, en motivaciones de naturaleza teológica, y cuándo se sustenta en una dificultad o problemática más bien de tipo gramatical o de morfosintaxis. En sexto lugar, el estudio de la lengua hebrea y el texto hebreo con sentido crítico capacita a la persona para ser consciente de cualquier tipo de manipulación textual por parte de judíos como de cristianos. Si deseas aprender los idiomas en los que se escribieron los libros de la Biblia, si deseas aprender griego y hebreo bíblico,
Si te interesa poder realizar con propiedad una exégesis crítica y completa de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento griego, si tienes algún conocimiento del hebreo clásico y te gustaría profundizarlo, o si sencillamente no tienes ningún conocimiento del mismo, te invitamos a aprovechar nuestros cursos online y virtual. Curso de hebreo clásico desde cero y avanzado. Curso de griego bíblico desde cero y avanzado. Para más información y detalles sobre fecha de inicio, horarios disponibles, precio, ver los detalles en la descripción de este video o visita nuestro website, cienciasbiblicas.com. También puedes escribirnos vía WhatsApp. Más 1-809-205-7814. Así de sencillo.